nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios, Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esas palabras, la cual hemos tenido la oportunidad, Padre, de ser el que ha llevado ese conocimiento espiritual y bíblico al pensamiento de nuestros hermanos, al corazón de todos los que lo han escuchado, son las mismas palabras que un tiempo fueron habladas por el apóstol, y en ti hay todo lo que necesitamos, tratando de guiar a esa iglesia de que no se perdieran en el camino, sino más bien que te buscaran y conocieran que tú eres el Salvador y tú eres el Cristo, el cual ha hecho muchas maravillas sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Ahora en Cristo Jesús, en oración, Padre, clamamos por todas y cada uno de los capítulos y versículos que hemos tenido la oportunidad de leer hacia nuestros hermanos, hacia nuestra iglesia, y hacia todos y cada uno de aquellos que han escuchado esta palabra, que esta palabra dé fruto digno de arrepentimiento y dé fruto de acercamiento a ti, que tú eres el Dios Todopoderoso que ha manifestado su gloria venidera sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues, hermanos, aquí hemos tenido la oportunidad de poder darle un enfoque a la palabra de Dios a través del libro de Efesios, y hemos podido ver cómo esta palabra desde un principio nos ha mostrado unas lecciones maravillosas, unas lecciones en las cuales hemos tenido la oportunidad de ver conforme al contexto bíblico que nosotros y cada uno de nosotros hemos aprendido. Hemos podido ver cómo las bendiciones espirituales en Cristo habían alcanzado a una iglesia, habían alcanzado a algunas personas. Hemos podido darnos cuenta cómo la acción de gracias y la oración se habían manifestado en todo el contorno. De igual manera se ha manifestado hacia cada uno de nosotros. También nos dimos cuenta cómo Dios nos dio vida, y la vida nos la ha dado en Cristo Jesús. Y cada una de estas cosas nos hacen reflexionar. ¿Por qué? Porque vamos dándonos cuenta que somos uno en Cristo. ¿Cuándo dicen amén, hermanos? Más la palabra de Dios, conforme el apóstol estaba hablando a la iglesia, manifestaba cómo él era el predicador a los gentiles, el predicador a cada uno de aquellos que querían sentarse en un banco, en una silla, en el suelo, en un tronco, y poder abrir su corazón. ¿Para qué? Para que Dios hiciera el milagro en sus vidas. Hemos podido ver también cómo la oración que este apóstol había hecho a los Éfesos, para que ellos se acercaran y entendieran que había alguien que quería dar su vida, o había dado su vida, o iba a dar su vida por ellos. De igual manera la dio por cada uno de nosotros. También nos dimos cuenta de la unidad del cuerpo de Cristo, lo que representa a Cristo para cada uno de nosotros, a pesar de que siendo en un solo cuerpo hay diferentes miembros, todos son un solo miembro en Cristo Jesús. También la palabra de Dios nos ha llevado a través de todo el contexto que hemos podido nosotros ver y analizar cómo estas palabras habían hecho maravillas sobre nosotros. Vimos también cómo la palabra hablaba para animar a las esposas, animar a los esposos, animar a los padres, animar a los hijos,
de que pudiéramos estar en todo y cada uno de los momentos juntos, enseñándoles aún a los siervos y a los amos. Un conglomerado de conocimiento nos llevó a través de que pudiéramos descubrir lo que es la armadura de Dios, cómo debemos de vestirnos como cristianos de cada una de esas armaduras que van a hacer que podamos estar protegidos contra la acechanza del enemigo. Y hoy vamos a poder entrar en lo que él ha titulado oración y bendición, y a la vez también los saludos que el apóstol da posteriormente de haber escrito sus cartas. Por tanto, hermano, la palabra de Dios que hemos mirado dentro del contexto del libro de Efesios, hemos tocado un poquito de cada tema para que usted en su memoria pudiera llevar ese entendimiento y acordarse cada uno de los temas, la enseñanza que nos dio. Hoy vamos a ver conforme a la oración. La palabra dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol tenía un interés grande. ¿Por qué? Porque él estaba interesado en la oración. Hermanos, cuando usted llega a su casa, si la puerta está cerrada, ¿qué hace usted? Quitarle llaves si tiene llaves. Si no, toca para ver si alguien le viene a abrir. Esa es la función de la oración. Y el apóstol estaba interesado cuando decía orando con toda súplica. ¿Qué significa? No deje de orar. Constantemente pídale al Señor. Aunque no le haya dado el milagro, pídale al Señor. Aunque no le haya hecho lo que usted quiere, dígale al Señor. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta que han hecho diferentes tipos de casas y todos tienen un timbre diferente. Algunos son de un hierro que le pega a otro, otros son con monedas, otros son que clink, clink, otro de clink, otro de chillón, otro de no sé qué. Pues la oración así es también para con nuestro Dios. Él sabe que usted está tocando a la puerta, y el apóstol hace énfasis claramente diciéndole a estos miembros de la iglesia de Éfeso: orando en todo tiempo. ¿En cuánto tiempo debemos de orar, hermanos? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué cree usted que debemos de orar en todo tiempo? Que no entre la tentación. Para que no entre la tentación. Y es una gran realidad. Y usted puede orar en todo tiempo. ¿Por qué? Todas las veces tenemos necesidad. Hay de aquel que me diga que no necesita nada, y mucho menos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Por tanto, debemos de estar tocando a esa puerta a través de nuestra oración. ¿Por qué? Nuestra llave no funciona si no llega a Jesucristo, porque Él tiene la llave hacia el Padre. Y el contexto bíblico, cuando se manifiesta, nos dice con toda claridad: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué significa? ¿En qué tenemos que orar? En él. Hermano, significa que podemos orar en la carne. ¿Sabía eso? Pero no funciona para Dios. Tenemos que orar en el Espíritu. Cuando usted ora en el Espíritu, está haciendo algo más allá del simple hecho de pararse y hablar. ¿Por qué? Porque usted está manifestando un sentimiento, está manifestando una necesidad, está manifestando un padecer, está manifestando lo que usted tiene dentro. Y estas palabras nos muestran claramente: orando en todo tiempo con toda oración. ¿Qué significa? Diga de todo. Toda oración significa: háblele como usted lo ha pensado. Mire, nosotros creemos de que Dios es un Dios burocrático. No, hermano.
Si fuera así, su hijo sería igual. Pero su hijo era un hijo del pueblo, un hombre entregado al amor. Por tanto, la palabra de Dios nos está enseñando que usted no necesita una enciclopedia, un diccionario para hablar con el Padre Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué me dice? Su ser, hermanos. Como la hermana dice, un corazón dispuesto para orarle, para hablarle al Señor. Un corazón entregado. Mira, Padre, ya ves de que yo he tratado y he hecho y todo, pero hasta aquí llego. Hoy te quiero dar la oportunidad a ti. ¿Sabe qué dice el Señor? Si alguien le dice a usted que le quiere dar una oportunidad, ¿qué dice usted como cristiano? Aleluya. ¿Ya ves? Así dice el Señor. ¿Por qué? Porque hoy usted está dejando lo físico, lo mental. ¿Para qué? Para darle oportunidad a lo espiritual que se manifieste delante del Padre Todopoderoso. Y esta palabra, con toda sabiduría, cuando nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Qué significa súplica? Rogar significa, para que entendamos, no me lo has dado, pero te voy a seguir pidiendo. ¿Qué te parece? Eso es lo que el apóstol le está enseñando. ¿Sabes por qué? Porque la fe de las personas es igual a las gradas. Cada quien está en una altura de ellas. Así es la fe de cada uno de nosotros. Y si queremos, lo ponemos como el metro. Cada uno está en 1 centímetro, otro está en 10, otro está en 8, otro está en 25. Por eso debemos de suplicarle al Señor. Señor, mira lo duro que soy. ¿Verdad que uno cree que no es duro? Uno no cree que de esa gente canalla, así. No, uno se cree que es santito. No, hombre, no va a engañar a Dios. Dígale, Señor, yo sé que soy difícil. Sé que soy duro. Sé que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad. Entonces, usted está suplicándole. ¿Por qué? Porque usted se está humillando. Y lo que al hombre no le gusta es humillarse. Porque muchas parejas han agarrado un camino cada quien. Porque no se humillan. Hermanas, lo que cumplen tantos años de casado y siguen juntos es porque aprendieron a humillarse. Aprendieron a dejar el acontecimiento atrás. Y eso le ha encaminado en su vida. Los que siguen en las iglesias son los que aprendieron a humillarse, a pesar de todas las locuras que a veces dicen los pastores. Bueno, decimos los pastores, a pesar de que a veces no decimos cosas que usted quería oír, pero decimos muchas que le han hecho crecer a usted, muchas que le han hecho cambiar a usted, muchas que le han hecho a usted analizar, muchos que le han ayudado en su contexto de su hogar, le ha ayudado con su familia, con sus hijos, con sus esposos. Entonces hay que suplicarle al Señor en oración en todo momento. No deje, no, que yo va a creer que le voy a andar rogando a la maestra ahí, hay que se vaya. ¿Sí? 2 o 3 meses el pobre señor, todo delgadito, todo sequito ahí, que cuando camina hasta los huesos se le oye. Y la señora más hermosa todavía. Y todavía la ve pasando como uno más feo que él. No, hombre. Hermano, ¿por qué? Porque no supimos llevar nuestro hogar. Porque creímos que nosotros lo podíamos llevar. Hermano, nos equivocamos. El que lo puede llevar se la llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, estemos donde estemos, siempre hemos tenido problemas. Dígame a alguien que no ha tenido problemas en su trabajo. Alguien que no ha tenido problemas en su colonia. ¿Verdad que no a todos les caemos bien? Siempre hay alguien que está molesto con uno. Y si Dios no está molesto con usted, diga gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque hemos hecho tantas cosas que hasta Él estaría molesto con nosotros. ¿Pero qué? Lo que busca Él, corregirnos. Más la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo con súplica en el Espíritu. Hermano, aprendamos a suplicar. ¿Qué significa suplicar?
A veces hay que irse de rodillas, hermano. Ay, no te vayas. Si ella es la que paga la comida, ¿qué vas a hacer si se va? Ya ves cómo la agarro yo por un lado. Ay, no me dejes solo. Si usted le da miedo cuando llega la noche. O sea, son cositas que yo le hago broma, pero es una realidad. Ahora, si usted aprende a suplicarle a nuestro Señor Jesucristo, usted va a ver la diferencia en su vida, va a ver los cambios, va a ver que esas cositas que eran lo que no le hacía a usted madurar, más bien crecer, hoy es diferente. ¿Por qué? Porque esta palabra es clave. Cuando usted ore en súplica en el Espíritu. Y eso márcalo en su Biblia, márcalo en su mente. Dígale: Señor, te suplico por el amor de tu Hijo Jesucristo, por tus santos, por tus ángeles, Señor. ¿Usted cree que lo está engañando? No puede engañarlo. Entonces, ¿cómo tiene que hacerlo? Diga: con un corazón sincero. ¿Y cómo es un corazón sincero? Si usted lastimó a alguien, tenga el valor, tenga los de las gallinas, y vaya allá y haga kikiki, haga el pollito pío. Vaya. ¿Por qué? Porque usted va a ver cómo Dios lo sube a usted de donde está. Cómo el Señor la va a mantener a usted en un estatus. Y cuando estoy hablando, hermano, no le estoy hablando solamente en lo físico y dinero, no, le estoy hablando en esa fortaleza espiritual que Dios le da. Que usted llega a un momento que ya usted no tiene pena, que si hizo algo mal, usted lo reconoce. Discúlpeme por lo que dije. Usted lo reconoce. Porque ya su estatus ha llegado en el metro a 35 y estaba en 5. Y eso es lo que Dios quiere, la súplica. Que aprendamos a pedir. Pero ¿qué sucede cuando usted pide y no se lo da? ¿Alguna vez alguien le pidió algo a su padre y no se lo dio? ¿Verdad que usted dice: mira que te güey, y teniendo y no me la dio? O sea, tenía hasta ganas. Tranquilo, hermano, no le agarre la del lobo, ni la del mono, ni la del gorila. Quieto, Anacleto. ¿Pero por qué? Porque hay momentos que hay que suplicar. Yo sé, hermanos, posiblemente usted esté pasando una situación que usted ni usted mismo lo cree. Y como es posible siendo cristiano, y he nacido en un hogar cristiano, y como Dios me tiene, o como Dios nos tiene, hermano, ¿sabe cómo Dios te tiene y cómo Dios nos tiene? Alabándole y glorificándole, hermanos. Nos tiene orándole y suplicándole, hermanos. Nos tiene cada día una cucharada. Nos tiene con su fortaleza. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a suplicar. Hemos aprendido a vivir de la manera que Él nos ha enseñado. Mas la palabra de Dios, cuando habla y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Aquí hay palabras clave. Velando en ello con toda perseverancia. ¿Qué significa? El que persevera, dice la palabra, alcanza. Entonces, nosotros, el dicho nos enseña que si usted es de esa persona que constantemente es persistente, se va dando cuenta que cuando menos viene a sentir tiene lo que quería. Cuando menos viene a ver, está donde quería estar. Mas esto nos dice claramente, esto lo tenemos que hacer en oración, porque dice: velando en ellos con toda perseverancia y súplica. Nuevamente lo dice: por todos los santos. ¿Qué significa? Que debemos de orar por los creyentes en todas partes, suplicándole al Señor, siendo persistente. Manténgase de una forma alerta. ¿Por qué? Porque usted es el que está intercediendo para que Dios haga el milagro a través de su Hijo en su vida. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 19: y por mí, a fin
de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué nos está enseñando el apóstol? Que oren también por él. Hermanos, ¿por qué hay pastores que se miran, cómo podría decir, más victoriosos que otros? Porque la congregación ora por ellos. Porque hay pastores que se miran con una enseñanza que cuando otro pastor predica, usted dice, no, me gusta más cómo es. ¿Por qué? Por lo que Dios lo usa. La oración que usted hace por su pastor. Velar por eso. La edificación que usted causa cuando usted está intercediendo por el pastor de su iglesia. ¿Cómo usted se siente cada vez que usted ve a esa persona y usted siente ese gozo? No, ya va a predicar el pastor. Y esto es lo que el apóstol le estaba enseñando a cada uno de esos miembros. Le estaba enseñando que oraran también por él. ¿Y qué más? Que le pidieran a Dios que le diera más palabras. Miren, yo aprendí con el tiempo que a los pastores se marcaban los temas, pero a Dios le sobran temas, hermanos. A Dios le sobra de qué nos puede hablar, cómo nos puede dirigir, cómo nos puede guiar. Y esta palabra lo está mostrando cuando el apóstol le está diciendo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Él estaba con ese ímpetu de poder animar todavía más a los hermanos. Él quería tener esas palabras adecuadas para poder explicarle con valor su misterioso o misterio a todos y cada uno de los que estaban presentes. Y eso solo Dios lo puede dar. Eso no lo dan los hombres. Y esa era la preocupación del apóstol. Más la palabra dice, por la palabra dada a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y esto nos está enseñando que el Evangelio no puede ser discernido a través del hombre. Tiene que ser discernido a través del Espíritu de Dios, hermanos. Y es por eso que la palabra en el 18 nos habla orando en todo tiempo con toda oración y súplica en espíritu. ¿Por qué? Porque las revelaciones de Dios vienen por medio espiritual. Toda bendición que usted recibe viene por medio espiritual. Todo lo que viene a su vida por medio espiritual. Todas las cosas que nos rodean es gracias a ese poder de ese Dios altísimo. Más la palabra de Dios en el contexto nos muestra claramente: abrí mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio. ¿Qué quería el apóstol? Que quería llevar esas buenas noticias. ¿A quiénes? A los gentiles, a los judíos, a los romanos, a todo aquel que escuchara. ¿Tiene usted idea, hermanos, cuántas personas nos miran en el internet? ¿Sabe usted que hay personas con traductores? Hay personas, ellos tratando de traducir. ¿Por qué? Porque esa es la revelación de la palabra de Dios. Y ellos quieren saber qué es lo que está hablando ese pastor. Están interesados. Y hoy en día usted se mete en Google y ahí usted busca Translate y le traduce todo. Perdón. Y el apóstol quería llevar ese mensaje, esas buenas noticias, por igual a todos. Y hermanos, gracias a ese medio llamado Internet, la cual muchos lo han ocupado para infinidad de cosas, gracias a ese mismo medio, muchas personas alrededor del mundo, y quién sabe si fuera del mundo, han oído de uno de nosotros, hermanos. Esa palabra ha llegado a su vida. Recuerdo esa hermana de allá de España,
un hermano en California. No sé, me acuerdo que otra persona allá ¿cómo se llama? Donde están los lagartos, los cocodrilos, ¿cómo se lo que sabe? Australia, en Panamá, en Nicaragua, en los Estados Unidos, en los Estados, allá en Costa Rica, Venezuela. Miren, ¿de dónde no han venido cosas mandando a saludar que les gusta esto y que les ha gustado el mensaje? ¿Saben qué? Gente pidiendo oración. Personas que yo pensaba que eran de la iglesia, no, son de la iglesia, pero de Cristo Jesús. Y la palabra ha tocado su vida. Y eso era el mensaje del apóstol hacia las iglesias. Que esa palabra que por medio de la oración que cada uno de ustedes hace, cuando uno es invitado a un lugar, llama la atención. Las personas quieren oír, están atentos. ¿Qué hay ahí para mí? Y les voy a decir algo, Dios siempre tiene algo para ti. Y el apóstol estaba mostrando toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todas las personas que podían ser capaces de un momento de su vida. Yo le pregunto, ¿usted tiene idea a cuánta gente le ha salvado la vida la palabra que predicamos? Ni idea tenemos, ni yo como pastor sé. Pero quiero que le diga algo, por eso el Señor dice que su palabra no regresará vacía. Y eso es lo que el Señor está mostrando. Los frutos que da la palabra de Dios. Cómo esa palabra llega por medios diferentes. Hay personas que llegan a mí, mira, Chatiel, te oí que estabas predicando allá en el mercado mexicano. Y yo nunca he ido a predicar en el mercado mexicano. Pero ellos ahí me oyen. Porque no sé qué hermano es el que reproduce los discos ahí, lo lleva y lo ponen en todo el megáfono y toda la gente está oyendo. Pero, ¿usted cree? Dios es el que hace eso. ¿Por qué? Porque a través de esa palabra, que esa persona o lo que llegue en ese día, algo le llama la atención y se quedan ahí parados oyendo. No, mejor le comamos unas papusas y nos oímos la predicación. Miren cómo se siente uno cuando uno llega a un lugar y la gente lo saluda a uno, porque saben que uno viene a esparcir esa semilla en ese suelo. Pero eso es lo que el apóstol quería enviar en ese mensaje a los de la iglesia. Y la palabra nos dice en el versículo 19, con de nuevo el ministerio del evangelio. ¿Qué quería? Él dar a conocer todo lo que fuera posible. Que aprendieran todo cuanto Cristo Jesús. Mas el versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Hermano, hable de Cristo como debe de hablar. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Qué representa para tu vida? ¿Qué ha hecho por tu vida? ¿Qué ha hecho por tu familia? ¿Qué ha hecho por tu hogar? Cristo. Hermanos, yo digo, Cristo es todo para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas que ningún hombre pudo haber sido capaz de hacer. Y la bendición siempre la está derramando sobre cada uno de nosotros. Y el apóstol, enseñando claramente, cuando dice que estoy en cadenas, está mostrando lo que él se siente. ¿Saben qué significa la palabra cadenas? Diga, eslabón. Está fuertemente unido. ¿Saben lo que se necesita para reventarlo? Y no hemos hablado de dimensión ni de grosor. Solo imagínense. Y la palabra de Dios, cuando nos dice por el cual soy embajador en cadenas, está mostrando lo que el sentir del apóstol, cómo él hacía que esa palabra, ese mensaje llegara hacia todos y cada uno, cómo lo predicaba la palabra de Dios. Embajador, ¿saben qué es un embajador? Alguien que toma y le da
oración, tú representas la autoridad de Cristo. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmunidad espiritual. ¿Sabe que los embajadores gozan de inmunidad diplomática? Usted como embajador de Cristo goza de inmunidad espiritual, hermanos. ¿Qué significa? Tiene el poder para hacer las cosas en el nombre de Jesús. Tiene el poder para orar, tiene el poder para hablar, tiene el poder para animar y levantar. Aleluya, Señor. Tú estás hablando a este pueblo, Padre. Y lo hace con todo gusto. Nuevamente el mensaje lo manifiesta. Y el apóstol dice, con denuedo hablé de él. ¿Qué significa? Que él estaba manifestando que hicieran esas oraciones y que pidieran para que él siguiera hablando con esa valentía. Miren, ¿sabe lo que se necesita estar aquí arriba para hablar? Y le voy a decir, se necesita una preparación, si es posible, de pequeño. Desde pequeño, porque yo siempre fui hablantín, hermano. Me gustaba hablar, yo siempre. Y me salían con una y le salía yo con otra. Por eso mi papá a veces se molestaba. No, me decía, tú me quieres quitar el puesto. A mi edad me decía, yo le quería quitar el puesto porque él me salía con un chiste, yo le salía con otra. Y él decía, no, y hasta bravo estaba porque ya le estaba ganando, ya estaba yo más macizo. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios me enseña a mí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene para mí? Y esta palabra me está enseñando y me está ayudando a que yo pueda aprender a hablar, esté quien esté. ¿Y cómo lo debo de hacer? ¿Por qué? Porque esa palabra es la que te va a animar, te va a levantar y va a animar a muchos otros quienes las oyen. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Esta palabra yo la uso cuando voy a iglesias grandes. Una vez fui a una iglesia allá en Aguachapán. Yo no era reconocido ni soy reconocido, pero cuando llegué, primeramente el pastor me miró de menos, porque no era yo el que esperaba a otro, pero como yo era estudiante de teología, el pastor que tenía que ir no podía ir y me dijo que si le hiciera el favor de ir yo, y voy yo de mente. Y cuando llego me dice, mire, y usted, no, yo vengo representando al pastor fulano que me dijo que no podía ir, que tenía algún atraso y me envió. No, pero mire, yo le quiero decir, llegó el de Santana, no sé cómo se llama, Barahona, no sé si había llegado Junior, había llegado el otro Nicky Chávez. ¿Y Eduardo Chávez quién es? Yo le dije, hermano, posiblemente usted no sepa quién soy yo, pero yo he venido a glorificar el nombre de Dios. Hermano, más se tardó en estarme diciendo todas las cosas que cuando empecé a predicar, la gente aplaudía, la gente gloria a Dios, la gente se ponía, no, cuando terminé, mire pastor, ¿y cuál es su nombre? ¿Y cuál es su tarjeta? ¿Y cuál es? Y yo en mi mente no era lo que usted estaba mirando de menos. ¿Sabe por qué? Porque la gloria no está en ningún hombre, la gloria está en Dios. Y si Él lo manifiesta en su Hijo Jesucristo, usted va a tener la victoria donde usted vaya, hermanos. ¿Por qué? Porque con el nuevo uno hace las cosas. Él dice, lo hace para Dios. Y ahí está. Yo me quedé sorprendido. Mire, ¿cuál es su? Ya querían todos los datos. Pero en mi corazón estaba, no era el que me estaba despreciando. Y todavía le digo a la gente, bueno, aquí le traemos al pastor, como quien dice, no tengo un alegre, muy contento, a saber de dónde salió este tigrito. Pero cuando terminó el sermón se dio cuenta que hasta elefante atacaba yo. ¿Pero por qué? Porque no era yo, hermano, sino es lo que Dios va a hacer por usted. Por eso es importante esa oración. Y él en todo momento pedía que con denuedo hable de él, que hablaran, oraran al Señor, enseñarle al Señor. Mire, Señor, dale sabiduría al pastor. Mire, una vez como pastor no se da cuenta. Cuando uno habla, dice algo,
que hiere alguna de las ovejas. Pero hermanos, esa herida la va a sanar Dios. ¿Sabe por qué? Porque así venimos a Él. Venimos ya heridos y cuando nos dicen lo que es, ¡ay! Siento, ¡ay! Esta iglesia, ¡ay! ¡Qué punzonazo por todos lados! Hermano, no es el pastor, es la palabra de Dios que le está haciendo como acupuntura. Aquí le voy a tocar al hermano que allí, ¡ay! El hermano, empieza la hermana los retorcijones, pero ¿sabe qué? Cuando termina el sermón, la hermana se para con todo orgullo. Gracias, Señor, por haberme hablado. ¿Por qué? Eso es lo que usted pide y ora por el pastor. Más la palabra dice en el versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque le está pidiendo a uno que va a hablar por él, que todos se dieran cuenta de sus acontecimientos, para que vosotros también sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber. ¿Y qué significa esto? Que él tenía preparado a otro personaje, otro servidor fiel, que iba a seguir tocando esos puntitos que a usted posiblemente le animaban, que a usted posiblemente le causaban un poquito de chi, pero iba a seguir adelante. Y esta palabra cuando dice, y lo hago todo, os lo haré saber, tiquico, ¿qué significa? Que él tenía otro que le iba a informar posteriormente que él no estuviese en ese lugar. Le iba a poner por completo todas las cosas que estaban sucediendo y que se iban a dar en ese contorno. Mas la palabra de Dios dice, hermano amado y fiel ministro en el Señor. ¿Quiere que le diga algo, hermanos? Yo lo he hecho, posiblemente más de alguno también. Escogemos pastores. No me gusta cómo predica hermano, no importa. Yo he ido a iglesias que hay pastores que, mire, literalmente lo duermen a uno, pero lo duermen, no le estoy mintiendo. Yo le llamo el pastor anestesia, pero algo de lo que va a decir lo va a despertar a usted. Hay pastores que he ido a iglesia y aleluya, gloria a Dios, y si el Señor dice gloria a Dios otra vez, y cuando da aleluya, yo le llamo al pastor aleluya. Cada uno tiene su manera. Yo sé que usted ya me ha visto a mí más de alguna cosa, pero que eso lo edifica a usted. Perdón. ¿Por qué? Porque a cada uno de los pastores le edifica lo que hacen para Dios. Y yo quiero que usted aprenda a través de su oración, que se edifique usted y ponga en la mano de Dios lo que usted quiera hacer para el Señor, para glorificarlo a Él. Mas la palabra de Dios nos dice en el versículo 22, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestro corazón. ¿Qué significa? Había mandado a alguien para que la palabra fluyera y siguiera, que consolara a los corazones. ¿Saben cuántas personas vienen heridas a la iglesia? ¿Cuántos matrimonios? Un día estaba yo, la semana pasada, en el colegio, y se me acerca un amigo, esposo de una de las maestras. Me dice, mira, Chatero, ora por nosotros. Estamos teniendo problemas. Inmediatamente le digo, paremos y oremos. ¿Qué es lo que le estoy enseñando a usted? Haga lo que ha aprendido de Cristo. Ore. Viene la oración, va a marcar la diferencia. Y es una pareja, tienen 3 hijos. Entonces hay que orar para que Dios edifique esa pareja, cual sea el problema. Mas la palabra nos dice más adentro en el 23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué está manifestando el apóstol? Está mostrando que la paz sea con todos y
De igual manera la paz sea con todos y con cada uno de los que estamos ahora aquí reunidos. Y eso lo hacemos en el amor de Cristo. Mas el versículo 24 nos dice, la gracia sea con todos. Debemos de manifestar la gracia de Jesús en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es algo que debemos de vivir enteramente todos los días. Mire, hermanos, déjese de estar con cosas con el Señor. Sea agradecido, aunque sea una vez en su vida, y va a ver usted la diferencia. Dígale gracias, Señor. A mí no me gusta comer dulce de fresa, lo pediste de chocolate. Para comértelo y ya va a estar con gusto. ¿Por qué? Porque sabes tú si es lo único que vas a recibir ese día. Pero a veces por estar con gusto, como dicen, no quedó ni en la mano ni en el estómago, quedó sin nada. Entonces, estas palabras son para que usted aprenda a agradecerle a Dios, que esa gracia esté enteramente con todos los que aman a su Hijo Jesucristo, con todo lo que le buscan, con todo lo que quieren estar con Él. Que esa oración que usted manifieste cada día tenga un resultado, que usted lo pueda vivir y lo pueda sentir. Miren, ¿cuánto oran cuando van a su trabajo? No digo cuando salen de la casa, cuando van ya, usted ya está en la calle. Díganle gracias, Señor. Miren, yo ando manejando carro y yo me levanto y le doy, Señor, gracias, cuídame porque voy a salir a correr los días que voy. Gracias, Señor, protégeme. Cuando voy en el carro, Señor, lleva este vehículo, manéjalo tú. Él se antepone a todo. Llego al trabajo, le doy las gracias, me traíste con bien, papá. Ya estoy listo. ¿Qué es lo primero que hago? Saco lo que llevo de comer. Es del almuerzo, a mí que me importa. Si yo lo retengo, voy a estar esperando, ay, que esté del almuerzo. Y la gran gastritis. No, hermano, coma. Si hay mucha gente, por eso estamos enfermos. ¿Por qué? Porque no sabemos agradecerle a Dios. Creemos que eso que llevamos es lo único. No, va a haber más. De repente los bichitos están comiendo lo que quieren. A saber, porque a veces llevan unas cosas raras, hermano. Demos, de verdad, demos, comamos. Y era qué bonito. Pero cuando usted da gracias a Dios, hermano, su día no es su día, sino que el día suyo es el día de Cristo Jesús. Un día manifestado de gloria, un día manifestado de bendición, un día manifestado de agrado, un día manifestado que usted se siente bien. ¿Por qué? Porque usted ha aprendido, gracias a la palabra de Dios, a darle gracias a Dios en el nombre de su Señor Jesucristo por todo y en todo. Hermanos, el que tiene oído para oír, y ahorita por eso digo, gloria a Dios en la Escritura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Te doy gracias, Señor, por las palabras y gracias por la bendición. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.